damos la bienvenida a esta sesión que se llama Salud y Enfermedad. La salud y la enfermedad son temas muy complejos en nuestra sociedad contemporánea debido a las creencias contemporáneas sobre estos temas, a las pretensiones de confort y de bienestar que nos hacen orientarnos hacia una vida ligada a la producción y el consumo de bienes y servicios. La enfermedad se considera como algo negativo, algo que impide esta realización, esta felicidad, y por lo tanto la hemos transformado en un tabú, algo que omitimos, desconocemos o queremos ignorar hasta que se nos presenta en nuestra vida cotidiana. Bueno, les damos la bienvenida y empezaremos con esta sesión. Vamos a tener un resumen de la siguiente sesión anterior. Y no son solo los ancianos enfermos. Vamos a hablar hoy de la realidad que viven los ancianos, las personas adultos mayores de la tercera edad en general. Quiero empezar definiendo qué es la tercera edad. Y bueno, como pueden ustedes ver aquí en esta ilustración, bueno, puse una imagen de una mujer que ya tiene pues sus añitos, que tiene ya en su rostro la marca del paso del tiempo. Y bueno, así como tenemos esta fotografía, podemos ver la definición sobre la tercera edad, ¿no? Y esta definición dice que la tercera edad es el término con el que nos referimos a las últimas décadas de la vida de una persona. Este periodo se caracteriza por un declive de las funciones físicas y cognitivas. Y aquí quiero que hagamos un paréntesis, porque ¿cuál es el punto más importante para poder definir esto de la tercera edad y que tiene que ver con todo el módulo que estamos trabajando ahorita sobre acompañar a los que sufren? Y bueno, quiero hacer una anotación en esto, ¿no? Es este periodo que se caracteriza por un declive de las funciones, por un lado, funciones físicas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con, sí, claro, con todo el proceso biológico, y por otro lado tenemos las funciones cognitivas que tienen que ver particularmente con la cuestión de la memoria, el pensamiento, el razonamiento, etc. Entonces, nosotros tenemos que comprender que, bueno, que una vez que inicia este periodo, esta etapa de la tercera edad, bueno, pues vamos a ver afectado nuestra persona, nuestro ser, con estos dos factores principales. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, se empieza a hablar acerca de la tercera edad a partir de los 65 años. Y bueno, aquí en México incluso es la edad en la que tú ya puedes sacar una credencial que se conoce como el INAPAM, y con tu credencial del INAPAM ya puedes obtener descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, parece como algo curioso, pero a partir de ese momento, cuando tú ya eres candidato a tener esta credencial, bueno, pues en ese momento puedes empezar a considerarte adulto mayor o de la tercera edad. Las particularidades que afectan a esta parte de la vida no tienen por qué darse hasta más adelante. No quiere decir que este deterioro cognitivo y físico que vimos en la lámina anterior ya se vaya a ver manifestado a los 65 años. Esto depende de la forma del metabolismo, de la genética de cada una de las personas, y así es como el envejecimiento se va a ir presentando. Muchas veces se refiere a este sector, al de adultos mayores, tercera edad, como la población de adultos mayores, aunque algunos también distinguen las etapas de la tercera edad de la siguiente manera. Y hoy particularmente vamos a distinguir 3 etapas que son las siguientes. Bueno, como les comentaba en la introducción, vamos a ver un tema que es bastante complejo en nuestra época contemporánea debido a un montón de ideas y creencias culturales y sociales de nuestra vida actual, en esta época en la que nosotros vivimos. Cuando hablamos de salud y enfermedad, evidentemente tratamos de definir primero la salud, ¿no? ¿Qué entendemos como salud? Y esta definición corresponde a un concepto dinámico que se ha ido modificando en la medida que se han presentado los cambios culturales y sociales. La definición adoptada para la salud pública es la establecida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
promulgada en su Carta Fundamentacional, considerando que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. A pesar de la ampliación del concepto, existen muchos autores que han replanteado dicha definición, como Milton Terriss, quien suprime el término completo. ¿Por qué? Porque él comprende que nuestra salud es dinámica, ¿no? Podemos tener estados o periodos de salud óptima y momentos o estados de enfermedad, ya sea social, emocional, espiritual y también física. Es así como la definición es de carácter flexible, ¿no? Entendemos que también aparte está la interpretación subjetiva del estado de bienestar o de salud, que eso le otorga a este concepto un grado más amplio de complejidad, porque entonces cada persona determina su estado de salud óptimo. No es solamente la ausencia de enfermedad, sino lo que la persona, aparte de lo que hemos mencionado, interpreta como salud o enfermedad. La enfermeabilidad es una condición consustancial a todo ser humano, es inseparable del mismo. ¿Por qué es inseparable? Porque tenemos que comprender, antes que nada, que somos seres biológicos. Y como seres biológicos, obviamente, estamos sujetos a los principios de la naturaleza. Dentro de nuestra naturaleza biológica existe la posibilidad de enfermar y de morir. El hecho que no queramos reconocer estas ideas, estos hechos, estos fenómenos propios de la vida humana, no significa que no existan o que no vayan a aparecer en nuestro discurrir histórico, biográfico. De hecho, todos transitamos en diferentes momentos por estos estados de salud óptima y estados de enfermedad. Es continuo, por lo menos nos enfermamos de gripe, etcétera, ¿no? La enfermedad ha supuesto siempre una amenaza para el ser humano y como tal le ha despertado temor, inseguridad y en ocasiones pavor. Sobre todo la enfermedad crónica, grave, terminal, la enfermedad discapacitante. Porque nosotros en este momento, en este mundo, nos entendemos como seres que tenemos que trabajar y producir. Este trabajo y esta producción nos proveen de los recursos para salir adelante en nuestra vida cotidiana, recursos económicos. La persona que se mira enferma, discapacitada, impedida de trabajar, es una persona que empieza a padecer carencias económicas, de cierta forma marginación social, porque no entra en la dinámica de producción y consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, queda excluida. Por eso muchas veces la enfermedad, solo la idea de enfermar nos provoca pavor. En nuestra época han quedado atrás, ya hace bastante tiempo, las correlaciones con lo mítico y lo mágico. Recordemos que en la antigüedad el hombre entendía como un castigo divino el hecho de la enfermedad y la muerte, ya desde la época de la mitología griega, romana, aquí en Mesoamérica también, las enfermedades se entendían como castigos de los dioses, ¿no? Entonces, en la Edad Media, en la época cristiana, también la enfermedad, las pestes, se entendían como maldiciones o castigos que requerían paliar o, digamos, se requería conseguir el perdón de Dios o los dioses a través de actos religiosos, ya fueran de sacrificios o también ceremonias litúrgicas. A veces también en la Edad Media implicaban la muerte y la destrucción de los que eran señalados como culpables. Tenemos que recordar que hay muchas historias cruentas en las que se señalaba a un pueblo o a una comunidad específica como culpable de una enfermedad, de una peste, y entonces esos pueblos eran masacrados, ¿no? En nombre de Dios, claro. Y entonces, bueno, afortunadamente este tema religioso se ha ido descartando, ya no entendemos la enfermedad como algo ocasionado por Dios o por los dioses, ni mucho menos con la idea de castigo. Sin embargo, sigue apareciendo como un tabú, como una limitación, decíamos, de la vida cotidiana, de la capacidad de trabajo, de la capacidad de relaciones sociales.
Las personas conocedoras de la cercanía de la muerte ligada a las pestes y a las epidemias, a las continuas guerras, en aquellos momentos se vivía con un gran compromiso. Se consideraba que la enfermedad era un acontecer más de la propia existencia humana que había de aceptar, no ya con resignación, sino con la mayor de las firmezas, porque también no se le veía como algo que se pudiera resolver. Recordemos que la medicina apenas entrado el siglo XX se ha desarrollado de esta forma en la que podemos enfrentar mejor las enfermedades, lo cual ha ocasionado también que el índice poblacional crezca, ¿no? El que podamos trabajar, producir alimentos, el que podamos tener tratamientos médicos, el ámbito hospitalario, la tecnología que se aplica al ámbito hospitalario también nos ha ayudado a ir quitándole esta carga de tintes religiosos, ¿no? Ya no es algo que solamente se tiene que aceptar con firmeza o con resignación, es algo que de entrada tratamos de resolver a través de los recursos o medios que tenemos a nuestro alcance, científicos y médicos. Hoy en día todo el hecho de la enfermedad y del enfermar se pone mucho más en relación con lo racional y lo científico, como estamos comentando, ¿no? Se mira más a través de la respuesta que podemos dar, ¿no? Como ahora en el tema pandémico se ha visto con mucho optimismo el hecho de poder fabricar las vacunas de una forma rápida, con nuevas tecnologías o nuevos procedimientos, aunque se sigue señalando el peligro, ¿no? de las nuevas tecnologías que se han aplicado, sobre todo modificando el ARN mensajero, que no se han probado las consecuencias a largo plazo de la aplicación de este tipo de vacunas de nueva generación. Pero bueno, se miran con optimismo, aunque en realidad no sabemos cuáles serían las consecuencias a largo plazo, como lo he comentado, de esta aplicación. Pero sí entendemos que ahora la enfermedad se mira más desde lo racional y lo científico que desde el aspecto religioso o mitológico. El hecho de la enfermedad en sí misma es algo mucho más complejo que trasciende las aportaciones parciales de cada una de estas ciencias auxiliares, ¿no? Tenemos que entender que la enfermedad existe como un fenómeno médico, también como un fenómeno humano, y de acuerdo a esta realidad de ser un fenómeno humano, tiene muchos significados variados y complejos. En primer lugar tenemos el miedo a enfermar, ¿no? Como comentaba hace rato, tiene que ver con este hecho de entender la enfermedad como algo que nos limita en la capacidad de trabajo, de autonomía, de autorrealización, ¿no? Constatamos el hallazgo de que los factores psicológicos también juegan hoy en día un papel predominante en la aparición de muchas enfermedades. También hay que señalar que el aspecto psicológico, somático, psicosomático, tiene mucho que ver, sobre todo en las culturas urbanas, con la aparición de ciertos tipos de enfermedades. El estrés, la depresión, son también enfermedades que se generan en estos ambientes en los que vivimos bajo cierta presión, con una expectativa de cumplimiento de lo que entendemos como autorrealización a nivel profesional, personal, también el cumplimiento con el hecho de la plenitud que nos promueven a través de los medios de comunicación, ¿no? En segundo lugar, comprobamos que cada vez son más abundantes los miedos hipocondríacos, en el temor apabullante y irracional a perder el propio estado subjetivo de bienestar, o también la apariencia física de bienestar. En este sentido, psicológico, social, de creencias, la vejez también se empieza a mirar como una enfermedad, ¿no? Porque representa los achaques, representa también que el tiempo se va acabando, ¿no? Expresado también en la capacidad, lo decíamos hace rato, en la incapacidad de producir y consumir. El tercer indicador a considerar es la gran prevalencia de patología iatrogénica, es decir, los estados de falta de salud o de enfermedad ligados a las intervenciones presuntamente sanadores de la medicina oficial. También tenemos que reconocer que muchos de los tratamientos que nos ofrece la medicina racional y científica tienen sus consecuencias secundarias, ¿no?
Entonces, mientras tomamos un medicamento para sanarnos o curarnos o sobrellevar una enfermedad o un padecimiento, tenemos que tomar otros para paliar las consecuencias negativas que nos acarrean estos tratamientos o medicamentos que se toman, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la enfermedad en cuanto tal y también las consecuencias de nuestros tratamientos y tecnología médica. En cuarto lugar, resalta un hecho que pone en entredicho la validez de la medicina científico-racional, ¿no? Que tiene que ver con la gran cantidad de personas que recurren a las llamadas medicinas alternativas o al uso de lo que se entiende como remedios naturales. Actualmente tenemos un montón de ofertas de tratamientos, de vitaminas, de complementos alimenticios, de medicinas que se llaman medicinas milagro, que se ofertan en las tiendas en línea, en las farmacias naturistas, etcétera, que tienen que ver precisamente con ese extrañamiento que vivimos, ¿no?, frente a la medicina tradicional, ¿no?, científica, médica, al no sentirnos satisfechos, al sentir la continua enfermedad, buscamos otras fuentes de salud y entre esas otras fuentes de salud tenemos el regreso a los alimentos de tipo natural o a los tratamientos que denominamos naturistas, etc. La salud verdadera, ¿cuál será la salud verdadera? ¿No? Nos resulta un poco complicado explicar qué es la salud verdadera, sobre todo cuando está muy ligada a lo subjetivo, a la interpretación que hacemos de nuestra salud y enfermedad. No resulta raro escuchar quejas de los usuarios de los recursos de salud en el sentido de que en esto no se les oferta una salud verdadera, sino una salud artificial, entendiendo por tal los estados de bienestar conseguidos a través de fármacos o de otros recursos que no están ligados con lo que consideramos específicamente propio de la naturaleza humana. También hay personas que se cansan en el hecho de estar tomando ya de por vida un cierto tratamiento o medicamento. En realidad, eso remarca su condición de estar enfermos, de no poder regresar a su estado inicial de salud, ¿sí? Y con las consecuencias obvias que van a padecer como consecuencias secundarias o no deseadas de esos tratamientos principales y tendrán que someterse a otros tratamientos para paliar esas consecuencias de las que hablábamos hace rato. En una sociedad como la actual, que se predomina del bienestar, no resulta extraño también que condiciones como la enfermedad, que se caracterizan precisamente por la provocación de un estado de malestar, supongan una afrenta imperdonable. La enfermedad no está de moda. No queremos ni siquiera oír hablar de ello. Nos espanta. La sociedad del bienestar no puede admitir un estado de malestar bajo ningún concepto. Esto hace inteligible que en las sociedades modernas se luche despiadadamente contra las enfermedades y se propugne la erradicación de las mismas. También bajo esta idea tratamos de eliminar todos los signos de decadencia. No es por nada que el mercado de la salud estética sea uno de los más lucrativos, porque también queremos ocultar los signos de la vejez que nos recuerdan de forma inmediata que el tiempo de nuestra vida en este mundo se va terminando, ¿no? Y empiezan a aparecer los achaques, y aunque de todas formas se padezcan los achaques, por lo menos la apariencia exterior hablará de un estado de salud, ¿no? Al menos será en apariencia. Tampoco el estado de bienestar tolera en absoluto la sensación de anomalía inherente a la condición de enfermedad. En nuestra sociedad hoy en día se exige que todo encaje y funcione a la perfección, no se admiten errores ni fallos, dado que la civilización tecnocrática nos ha endiosado y nos ha prometido unos paraísos irracionales, por cierto, en los que no existirá nunca ningún tipo de desajuste o irregularidad. Es otra vez esa idea de las apariencias. Vemos cómo se trata de mantener una apariencia de salud que no está mal, ¿no? El cuidado de nuestro físico, el hacer ejercicio, alimentarnos de una forma más sana. Pero, digamos, cuando esta pretensión de ocultamiento de la enfermedad nos lleva a la búsqueda de cosas artificiales, sintéticas,
que tratan finalmente de ocultar, como lo he comentado, el estado de enfermedad o el malestar para promover una apariencia de salud, nos lleva precisamente a vivir con ese terror o ese temor o angustia por la enfermedad, los achaques, los límites en la capacidad de trabajo o de autorrealización. Vemos, por otro lado, la enfermedad no es rentable ¿para quién? Para quien la padece. La enfermedad no es rentable para el que la padece. Ya hemos hablado del tema de la discapacidad o de la exclusión del trabajo y del consumo, pero también vemos que con la finalidad de recobrar el estado de salud óptimo, se gasta mucho dinero. Y hay personas que al no contar con servicios de salud, ni siquiera por parte del Estado, pues tendrán que hacer inversiones de su propio capital, de sus propios recursos económicos. Muchas veces terminan por acabarse sus bienes y el estado de salud no lo recobran, ¿no? Entonces la salud en una primera instancia no es rentable. ¿Para quién? Para la persona que lo padece. Por otro lado, tenemos esa idea en la que el Estado se asume como una empresa, la empresa no se permite pérdidas y los temas de salud, los temas de pensión a los enfermos, discapacitados, a las personas de la tercera edad, no se miran como servicios o derechos, se miran como gastos en ese malentendido Estado-empresa. Tenemos que recordar que el Estado tiene como finalidad el proveer de los recursos, de los medios necesarios para que todos los pobladores de ese estado logren su plenitud, su seguridad, ¿no? Su estabilidad. Y es un deber del Estado proveer de medios sanitarios adecuados para la atención de las personas enfermas. Pero ahí tendremos que reflexionar seriamente como sociedades qué está pasando con los servicios sanitarios, educativos, de transporte público, de los servicios en general de las grandes ciudades o de los pueblos en general que pertenecen a un país, qué está pasando con esos servicios que no se prestan de la forma adecuada. En cualquier caso, el sistema económico no solamente está aportando al mundo de la medicina unos aspectos discutibles, ¿no? Porque se mira como una forma de ganancia. Entendamos que las farmacéuticas son empresas que se capitalizan por la venta de sus tratamientos y medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, para estas empresas, para ciertas organizaciones, aparece como algo rentable, mientras que para la persona enferma no es rentable estar enfermo, para otros es bastante rentable la enfermedad, como lo veremos más adelante. La visión economicista ha tenido otra repercusión acerca de la salud y del enfermar, entre las circunstancias de invalidez e incapacidad para el trabajo y las ligadas a la vida humana en general. Vean, la invalidez y discapacidad. Vemos estas escenas, como está en la pantalla, miles de veces a lo largo de nuestra ciudad, en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Incluso en aquellas que se denominan como del primer mundo, vemos también que hay marginación, pobreza y excluidos a causa de la enfermedad o de la discapacidad. Cuando estos ciudadanos terminaban su vida laboral activa, se sentían muchas veces desorientados y descentrados, porque así lo expresaban. Lo único que sabía hacer era trabajar. Vemos a las personas de la tercera edad, a veces ya también excluidas, abandonadas, no solamente por sus familiares, sino también por los estados, que ellos han alimentado a lo largo de su vida laboral, y cuando llega este momento de la jubilación, se sienten abandonados, desechados, descartados, ¿no? La sociedad de consumo y mucho más aún la actual civilización del ocio han interpuesto muchos mediadores entre el ser humano y el trabajo, así como entre el ser humano y la enfermedad. Miren, aquí como tenemos, como comentamos hace rato, ¿no? La enfermedad, sí es rentable para ciertos ámbitos, ¿no? No para la persona que lo padece, pero sí para los que venden los tratamientos. Hemos observado en el apartado anterior que la enfermedad considerada desde el conjunto de la comunidad no es rentable por cuanto que limita la productividad. En otro orden de cosas, podemos constatar que la enfermedad, en el mundo de la enfermedad, ha resultado extraordinariamente rentable para no pocos miembros de esta misma comunidad.
La explicación estriba en que la enfermedad y la salud se han convertido al unísono en grandes bienes de consumo, ¿no? Se vende la idea, la pretensión de salud, se vende también los montones de tratamientos para paliar las enfermedades, sin que éstas se resuelvan en realidad. Son innumerables los remedios, las soluciones y las instituciones ligadas a esta industria de la salud. Estos fenómenos económicos han contribuido a crear posiblemente una cultura de la salud excesivamente utópica e inalcanzable, además de masificada y difuminada. Para la mayoría de los mortales, la salud es un bien íntimamente ligado a la limitación consustancial de la condición humana, también limitada a partir del poder adquisitivo de las personas. Habrá algunos individuos de nuestra sociedad que puedan pagar cualquier tipo de tratamientos y habrá otros que simplemente no puedan acceder ni siquiera a los básicos. Y entonces vemos esta disparidad entre lo que entendemos como salud y la enfermedad que se vive, la enfermedad vivida todos los días por las personas que sienten algún tipo de padecimiento, sobre todo que les discapacita en su capacidad de trabajo, de autonomía, de autorrealización. Hoy en día existe bastante confusión en torno a la salud y a la enfermedad. Posiblemente esta desorientación pueda alimentar no pocos fantasmas y temores que solapadamente han invitado a nuestra existencia y creado un enrarecido clima de expectativas y de miedos alrededor del mundo de la salud y de la enfermedad. Vemos también este tema de la alimentación que se va transformando en un tabú también, el hecho de tener alcance a alimentos sanos, de calidad, también se va convirtiendo en algo complejo o difícil, sobre todo porque vemos cómo van aumentando de precio, sobre todo en estos últimos años pospandémicos, los alimentos. Ahora incluso la Organización Mundial de la Salud nos amenaza con las grandes hambrunas y desastres naturales, lo cual también nos genera esa expectativa de temor, de incertidumbre o de angustia. Hoy en día, urgidos por la exigencia de vivir a tope el presente, mucha gente trata de ignorar un futuro amenazado de sufrimiento, de decrepitud y muerte. Se identifica la vejez con la pérdida de salud. También vemos este hecho que hemos mencionado anteriormente, identificar a la vejez con la pérdida de la salud. Vemos cómo esto también genera innumerables angustias neuróticas al hecho de enfermar, y todo ello alimenta un temor difuso, inconsciente, mal delimitado ante la posibilidad de la pérdida de la salud. También ante el hecho del envejecimiento, los achaques. Y esto también explica por qué actualmente se rechaza tan vívidamente todo el tema de la enfermedad y resulta tan difícil asumir la misma. No solamente la enfermedad, sino también la muerte se consideran ya, de hecho, tabús sociales, culturales. También vemos la enfermedad como un hecho social. Cuando se considera la enfermedad desde la experiencia vivida, no resulta infrecuente concebirla como un asunto personal o individual. Sin embargo, ciertamente la enfermedad nunca es un hecho privado, es un hecho social, ya que al afectar a los individuos que forman parte de una sociedad, el hecho de ver la limitación en el trabajo, en la prestación de bienes y servicios, el hecho de tener que sostener grandes hospitales, como quiera que sea, para la atención de la cantidad tan enorme de personas enfermas, discapacitadas, de la tercera edad, etcétera, pues hace que no sea algo que se quede encerrado en la misma persona que vive la enfermedad. De una forma u otra, la enfermedad afecta toda la estructura social, también en el hecho a veces de ir perdiendo especialistas, científicos, maestros, técnicos, personas que colaboran en funciones o servicios públicos por la enfermedad, la discapacidad, la vejez. No es lo mismo conocer una enfermedad a través de los libros, a través de la televisión, de los medios de comunicación, ¿no?, que padecerlo de forma personal o individual. No es lo mismo ver la discapacidad en el otro que ser uno el discapacitado. La enfermedad que hemos definido como una forma de vivir anómala, cualquiera que sea, su raíz adquiere dimensiones absolutamente diferentes en ambas realidades.
porque una cosa será la enfermedad que miramos en el otro y otra la enfermedad que padecemos, nuestras propias dolencias o achaques o limitaciones. La enfermedad objetiva no deja de ser un conocimiento desprovisto de cualquier carácter subjetivo, ¿no? Porque está el diagnóstico médico, eso es objetivo, científico, medible, pero está por otro lado la experiencia que hace la persona, como lo he comentado, de esa enfermedad, cualquiera que sea, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un diagnóstico oncológico, vemos a la persona que, aunque tiene un diagnóstico claro, un posible tratamiento, ya el tema, el concepto cáncer, ¿no? El hecho de los tratamientos oncológicos, ya le someten a un estrés, de cierta forma se sienten como condenados a una suerte que es la muerte. Entonces, por un lado está el diagnóstico objetivo, práctico, y por otro la experiencia de estar enfermo de esa enfermedad. Cualquier enfermedad supone para quien la soporta una ruptura interior. ¿Por qué? Porque se acaban las expectativas de futuro, de trascendencia, de autorrealización, y el foco se centra en la recuperación de la salud, como una posibilidad a veces que no se puede alcanzar fácilmente. Algo que solo es comprensible desde la instalación en el propio mundo del enfermo. Debido a esta causa, muchos pacientes se sienten incomprendidos por sus médicos y por las personas circundantes. Dicho de otro modo, a menudo los que rodean al paciente son capaces de explicar su enfermedad, pero no de comprenderla, ¿no? Todos podemos explicar un dolor de cabeza, una gastritis, pero una cosa es explicarlo de forma objetiva como definición de diccionario, de manual, y otra sentirlo, padecerlo, ¿no? La enfermedad entonces es antes que nada una realidad humana. En nuestra época, en la que a merced a los grandes avances tecnológicos y a los cada vez más refinados recursos diagnósticos, se ha hecho un excesivo hincapié en los aspectos mecanicistas, biológicos y patológicos del enfermar. Tenemos que hacer un particular esfuerzo por reconocer la cualidad personal, subjetiva y humana de la enfermedad. Cada enfermedad, la auténtica enfermedad, solo es entendible desde la intransferible biografía del sujeto enfermo. Su modo de estar actual tampoco va a resultar indiferente a las experiencias previas de esa misma enfermedad o de similares que hayan surgido en su grupo familiar o en la biografía de otras personas allegadas. Por otra parte, la nueva forma de vivir que supone la enfermedad se le va a presentar al sujeto por encima de los componentes físicos y químicos como una nueva y diferente opción de vida, amenazante, pero también prometedora. En este sentido, también hablamos de la capacidad de resiliencia que tendrían las personas, sobre todo en el último comentario que se ha hecho, ¿no? Cuando la enfermedad se asume ya como parte de la vida cotidiana, también le compete al sujeto darle un sentido y significado a esa realidad. Puede optar por quedarse doliente, sin expectativas, o puede optar por darle un significado al hecho de estar enfermo. Toda enfermedad es en parte padecida y en parte hecha. Y es en esta realidad en donde se instala la aseveración frecuente, la cita constante y muchas veces mal entendida de que no hay enfermedades sino enfermos, en el hecho de que la enfermedad como un concepto se realiza a través de la experiencia de una persona que padece esa enfermedad. Y creo que aquí es importante resaltar este hecho biográfico. La enfermedad no es solo un concepto, la salud no solo es un concepto, son experiencias de vida que se interpretan, que se asumen y que tienen que ver con la realización, las expectativas de vida de cada persona a nivel biográfico y nos dan toda una, nos orientan, a dar una respuesta, a poder formular sentido, un sentido de vida, nos ayudan o nos confrontan con la capacidad de autocuidarnos, de poder comprender nuestros hábitos de riesgo como comunidad humana. Tenemos también que asumir que nuestra cultura ha producido un montón de hábitos, costumbres, que degradan la calidad de vida, no solamente física, sino también psicológica, y a lo largo de nuestra cultura, pues no solamente están las enfermedades
biológica, sino se suma, como hemos comentado, la otra expectativa psicológica, biográfica, interpretativa, subjetiva, de lo que cada persona interpreta como su estado de salud y enfermedad. La enfermedad puede ser una condición que le permite al ser humano reconocer sus limitaciones, vean lo que decíamos hace rato, confrontarse con el ejercicio de su libertad personal, buscando nuevos derroteros que le posibiliten mejor para emplear su obra y llegar a ser el mismo a través de las nuevas circunstancias sobrevenidas. Esto es algo muy importante. Aquí entran en juego todas las capacidades y recursos personales. Cada persona que sufre o padece una enfermedad tiene, decía hace un momento, dos opciones: o vivir y padecer la enfermedad de forma pasiva, asumiendo todas las complicaciones que le acarrea el estado de enfermedad, o responder de forma resiliente y creativa. También la persona le puede dotar de significado al hecho de estar enfermo. La persona, aún en estados de enfermedad, puede seguirse realizando. Tiene que cambiar de opciones claramente, porque habrá enfermedades que nos discapaciten seriamente, que nos impidan hacer exactamente lo que deseamos, pero no nos impiden en la realización personal. Creo que esto es muy importante. También reconocer que cada persona, cada ser humano, tiene el derecho a tener el estado de salud que le compete. Tenemos que reconocer y aceptar que ninguno de nosotros es apto para evaluar el estado de salud o calidad de vida de otro, porque la calidad de vida es algo que le compete a cada individuo según sus propias características, su propio contexto, y es un error tratar de calificar al otro en su estado de salud. Es un error también el hecho de marginar a las personas enfermas, en cualquiera que sean sus condiciones. Vemos que aún siendo enfermedades graves, en sus periodos previos al final de la vida, vemos a personas que todavía pueden realizar tareas, pueden enseñar a otros, por lo menos, pueden ser buenos testimonios de vida, pueden aumentar también un crecimiento humano, espiritual. Es decir, la enfermedad no es el término de la existencia humana es la muerte, y ante eso no hay nada que hacer. Pero sí tenemos, lo vuelvo a decir, la capacidad de otorgarle un sentido a la enfermedad cualquiera que sea. Bueno, al terminar esta sesión, es importante que hagamos una recapitulación de este contenido. Sería importante que nosotros hiciéramos un trabajo introspectivo, que podamos definir qué significa para nosotros enfermedad, salud, qué significa para nosotros dar sentido al hecho de estar enfermos, que estoy seguro que todos lo han hecho de alguna forma, principalmente ahora que hemos atravesado el tema pandémico. Creo que todos como sociedad humana hemos logrado dar una respuesta resiliente, solidaria, y creo que podemos formular en un escrito, en una cuartilla, pues estos conceptos que les he mencionado. ¿Qué significa para nosotros salud? ¿Qué significa para nosotros enfermedad? ¿Y cómo se puede elaborar un sentido cuando se padece alguna enfermedad? Y bueno, esa sería la tarea de esta sesión.